activa el audio. ¿Qué? No, ellos todavía no entraron. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ver esas caritas que quiero ver ahí, que están ahí en la clase. Si no Hola, me siento profe. solo. Buenas Si no me tardes, siento profe. solo. Ah, ahora sí, estoy viendo. ¿Cómo andan? Bien, profe. ¿Cómo está la cursada? ¿Cómo van las clases? ¿Entienden? ¿No entienden? ¿Está todo bien? Ahí vamos, profe, estudiando, tratando de avanzar, pero bueno, cuesta. Hay que leer bastante, en mi caso. Sí, Pero bueno. pero eso es en toda la carrera. Lo que pasa es que hay materias en donde se puede leer más o en fin. Pero los civiles lo que tienen es que cuando uno lee, si lee por buenos autores, si lee por el código y lee como debe leer, lo entiende, normalmente lo entiende. Hay que relacionarlo siempre con la realidad. El derecho es la vida de todos los días, nada más que desde un prisma o desde una óptica jurídica. Pero es, Sí. es la vida de todos los días, llevada con algunos principios jurídicos y de sentido común. ¿Eh? Profe, Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. A ver. Le quería consultar sobre una clase de la doctora Torres Lastra, que es la de la semana pasada, que no pude asistir y no la encuentro en YouTube. No sé si estará grabada o no. La verdad que no tengo. Lo maté. No tengo la Tampoco la menor encontré, idea. Mariano. Creo que las clases de la doctora no están grabadas. ¿No están grabadas? No, las de ellas no, profe. Sí, Las la de doctora ella, las Lastra mías, sí. Sí, no, la de las doctora de Lastra Villamostre sí, no. falta una. No, pero no la deben haber subido. Pero está grabada porque se grabó la clase, Sí. chicos, ¿se acuerdan? Estaba No el la cosito vi. rojo de grabando. Normalmente el centro de estudiantes tengo entendido que graba las clases. Sobre Sí. todo las clases que tienen lugar en el Zoom que brinda la facultad. Sí, eso sí. Yo Sí, creo falta que una sola. deberían, más allá de que le pueden consultar a ella, creo que mañana ella da clase, pero también le puede consultar a la gente del centro de estudiantes. Así que bueno, yo para la clase, desde la clase pasada, les dejé 2 consignas para que ustedes hoy se luzcan exponiendo, debatiendo. No, a ver, si podemos hacer una clase participada en la que todos opinemos y veamos a ver cómo se desenvuelve esta cuestión, porque no siempre se trata de que el profesor hable y dé una clase, en fin, para que todos lo escuchen. Así que me gustaría, a ver si hay algún valiente o alguna valiente, me parece que va a haber alguna valiente. Ahí está Élida, que siempre está firme ahí. Yo creo que la acción principal, la obligación principal, queda excluida cuando es nula, excluye la subsidiaria, la accesoria. Si es nula, Sí.
Sí, si es sí. nula, o es ineficiente, o es incapaz el emisor de la obligación principal, también Sí, excluye, cae la accesoria. Sí, sí, es un supuesto. Si no recuerdo mal, el 929, también cuando habla de la innovación, porque de eso se trata. Yo quería que ustedes buscaran, a ver si buscaron algo por el estilo. Profe, yo lo escribí, y bueno, no sé si sirve, si quiere lo leo, lo voy explicando, pero... Sí, sí, me gustaría. Es muy bueno eso. Lo anoté porque es más fácil. Perdón, ¿vieron que yo decía que había una valiente? Que no era sé, por ahí una. me equivoqué. Pero lo voy a era intentar. una, no es uno, era una la que iba a hablar. Bueno, me alegro mucho. A ver, bueno, Estela, ¿qué no? Lo vamos a intentar. Yo puse esto como respuesta. La garantía es un accesorio de la obligación garantizada. Accede a una obligación principal. Las obligaciones se van a clasificar en principales y accesorias. La obligación accesoria es cuando sigue la suerte de principal, y su razón de ser está en la principal. Ejemplo sería una cláusula penal. Y después puse, las hipotecas y las garantías reales son accesorias de la obligación principal. El efecto que genera es que si la obligación principal corre una suerte determinada, la garantía sigue esa misma suerte. Ejemplo, obligación principal se extingue o, como dijo la señora, es nula, por falsa causa, por causa ilícita, etc. Y después puse también, la obligación principal arrastra la garantía, que es la obligación accesoria. Se impide que la garantía viva con independencia de la vida jurídica, de la principal, a la inversa. La garantía puede extinguirse, no ser válida, ser nula, pero sin embargo la obligación principal subsiste, no se pierde. Y acá yo usé el artículo 2186, que habla de la accesoriedad, que son los caracteres, los principios, y puse, se refiere a este principio de accesoriedad. Los derechos reales de garantía son accesorios del crédito, que en realidad es el artículo, que aseguran, ya me perdí, son accesorios del crédito, que aseguran, son intransmisibles si el crédito y se extingue con el principal, excepto, dice, en los supuestos legalmente previstos, la extinción de la garantía por cualquier causa, excluida la renuncia, dice que no va a afectar tampoco la existencia del crédito. Perfecto. Y después puse, de este modo, hay una parte muy interesante que está al final con respecto al artículo 3112, que fue modificado por la ley 11.725 con 725. respecto... 11.725. Pero 11.725. Ese es otro tema, ¿eh? Ah, bueno, porque yo puse algo así en la segunda parte. En el caso Ese planteado... es otro tema. Vamos a dejarlo ahí ahora, que está muy bien. Está muy bien lo que vimos hasta ahora. Hemos dado, Estela dio un pantallazo, un panorama absolutamente claro del tema de la accesoriedad. Y ahora tenemos que volver a preguntarnos. Doctor. Sí. Yo encontré un caso, no sé si estará bien, que se extingue la obligación o se extingue la garantía. Que un tercero pague la deuda no siendo deudor, se subrogan los derechos del acreedor y se mantiene la garantía. Puede ser un caso, ¿no? Pero, por supuesto, es decir, a ver, la obligación se extingue con relación al acreedor. Por lo tanto, hay una subrogación. ¿Y cómo se llama cuando la obligación se extingue por cambio de acreedor? Novación. ¿Se acuerdan? Una novación. Una novación. Novación es una novación
subjetiva, es decir, una novación por cambio de acreedor. El tema de la novación es interesante porque yo les había preguntado en la clase pasada si habían encontrado o iban a encontrar algún supuesto en donde hay extinción de la obligación principal y no obstante el derecho real de garantía, por ejemplo una hipoteca, subsiste. ¿Alguno vio esa posibilidad o no la vio? Sí, yo la vi porque Sí, yo en también la el había tema notado. que el acreedor hace reserva, digamos, de que puede impedir la extinción de la garantía. Cuando hace reserva en la novación, ese es un caso también que es una excepción, digamos. Perfecto. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo práctico, porque a veces los abogados, si no saben demasiado derecho o no tienen en cuenta ciertas cuestiones, o van a ejecutar un acto o su cliente lo va a hacer, y no toman los recaudos respectivos porque no leen, porque no conocen el tema, y tampoco se preocupan demasiado por interesarse de ello, y demás, a veces, hablando en criollo, meten la pata. Vamos a imaginar un caso. Hay una hipoteca que garantiza una deuda dineraria. Un deudor que debe un mutuo hipotecario, un contrato de mutuo, de préstamo de dinero, cualquiera sea la causa de ese préstamo, un saldo deudor de una compraventa, cualquiera. Se atrasan los pagos. Consecuentemente, el acreedor se dispone a promover una demanda o ya la promueve. Y el deudor va a ver al abogado respectivo y le dice: mire, doctor, yo me atrasé porque perdí el trabajo, me echaron en su momento porque por la pandemia no tenía posibilidad de seguir con la actividad, entonces la empresa tuvo que prescindir de mis servicios, pero ahora tengo otro trabajo, de manera que yo le voy a poder pagar, pero tengo que pedirle, por favor, que usted durante este periodo, estos meses o este año en el que yo no pagué, me lo refinancie. Muy bien, le dice el abogado del acreedor. Lo vamos a refinanciar, eso sí, yo le voy a cobrar mis honorarios por esto, bla, 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 bla. Hacen un contrato de refinanciación donde se incluyen intereses, punitorios, etcétera, moratorios, ¿no es cierto?, como consecuencia de la mora, y demás, honorarios, y el abogado no toma el recaudo de hacer la reserva respectiva, se firma y al otro día se presenta el deudor en el expediente y dice: señor juez, aquí está, la deuda garantizada se extinguió, hay una novación, por lo tanto, pido que este expediente se archive porque no hay más nada que reclamar, según acá lo expresa este contrato que firmamos ayer, fuera de esta refinanciación que importa una novación en donde se extinguió la deuda. Por lo tanto, la hipoteca también se extinguió. El abogado omitió hacer reserva de la garantía y del juicio hipotecario. Algo improbable.
algo improbable, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Entonces, a veces, un detalle en alguna cuestión aparentemente clara, aparentemente inocente, si se quiere, nos hace perder un juicio o hace que nuestro cliente después cargue contra nosotros por algún error grave en el ejercicio de la profesión. Entonces, era muy bien Cecilia, que encontró esto, muy bien todos los que hablaron. Me gustaría que algún otro diera su opinión, pero estas son las cuestiones que sirven para que ustedes, a partir de un ejemplo práctico, se den cuenta cómo funciona el principio de accesoriedad, qué pasa con la extinción de la obligación principal, qué pasa con la extinción de la garantía, si a veces, no obstante, como en este ejemplo, tal como lo dijo Cecilia, y así lo dispone, porque a ver, ¿por qué lo dispone? ¿Por qué lo dijo? Porque el 940 dice, la novación, que es un medio extintivo de las obligaciones, dice, la novación extingue la obligación originaria con sus accesorios, o sea, los intereses, todos se extinguieron. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva, que es lo que encontró Cecilia. En tal caso, las garantías pasan a la nueva obligación solo si quien las constituyó participó en el acuerdo novatorio. Cuando decimos solo si quien la constituyó, nos estamos refiriendo a ambas partes, acreedor y deudor de la garantía. ¿Por qué? Porque a veces el deudor no es el deudor de la obligación principal. Esto tiene lugar cuando un tío va en auxilio de su sobrino o de su sobrina, asume él la condición de nuevo deudor de la nueva obligación, le dice, no, mire, yo quiero que refinancie ese crédito, se lo voy a pagar yo, o al revés, en algún momento el tío le salió de garantía y ofreció un inmueble propio, pero después no participó de la refinanciación y de la novación nacida a partir de ella. Entonces, son todos pequeños detalles que a veces la ley lo dice y nosotros en el afán de estudiar y demás, lo pasamos por alto, no lo registramos y el día de mañana eso nos puede costar caro, más allá de un examen o de alguna otra cuestión, ¿no es cierto? Entonces, para esto sirven estas charlas, estas clases coparticipadas, para esto. De nada sirve que yo vuelva a dar una clase y repita lo que dije en otras que ustedes pueden bajar porque están grabadas. Ese era un tema. ¿Alguien quiere acotar algo más al respecto de esto que estamos conversando? Están invitados, porque ahí veo que hay, no los quiero nombrar, pero acá veo que hay un montón de nombres sin carita, que están ahí los nombres y nada más, y veo que no sé si están participando o que a lo mejor prendieron la computadora y se fueron a otro lado.
No, profe, estamos. Bueno, el Sí. INA está, pero los demás no Yo- veo que esté demasiado. No, estaba viendo un poco sobre el otro tema que usted dejó planteado. A ver, esto es importante porque a uno no le gusta hablarle a la nada, digamos, o a un nombre escrito. Entonces hay como una cuestión de condescendencia para quien está dando la clase, ¿no es cierto? Es una manera de dar la cara. Bueno, esta es la mejor manera de hacerlo, dar la cara. Así que bueno, ese era un tema. El otro tema sí tenía que ver... Profesor, disculpe. Yo había ¿Sí? pensado, después de leer unos casos, en cuanto a la excepción de la accesoriedad, en las hipotecas abiertas o en las flotantes, a mí me había sonado como que podía ser alguna posibilidad de estos dos temas. Pero me generó dudas, porque Sí. no leí lo suficiente, creo. Bueno, ese es un tema que justamente yo reservé para la próxima clase, más allá de que aquí vamos a dar un pequeño esbozo antes de esa clase. Pero eso es un tema importante porque incluso el código fue reformado a partir de una pésima redacción que no se entendía muy bien. Esta va a ser una tarea que les voy a asignar para la próxima, si charlamos, debatimos como lo estamos haciendo ahora. Pero sí, Viviana tiene razón, hay algo de eso, hay toda una historia que en algún momento se las puedo contar con relación al código de Vélez-Sarsfield y a la reforma de ese código. Y bueno, eso lo vamos a ver seguramente. Así que está bien, Viviana, ese tema. Está bien que la accesoriedad puede llegar a tener una suerte de excepción. El más afectado de esos principios va a ser la especialidad, pero también la accesoriedad en la medida de que debería existir una obligación principal, ¿no es cierto? Pero eso lo envuelvo y lo dejo como un paquetito para la clase que viene, que antes de finalizar esta vamos a formular las aclaraciones del caso. Así que bueno, ese es un tema que vimos. Alguno de los presentes, alguien quiere preguntar algo que no entendió, le quedó alguna duda con relación a esto que acabamos de ver, de la accesoriedad, que siempre arrastra, en el caso de la extinción de la obligación principal, siempre arrastra el derecho accesorio de garantía, en este caso el derecho real, por ejemplo la hipoteca, salvo alguna excepción legalmente prevista. Y el caso más paradigmático estaría dado por la novación, aquel artículo 940, etcétera, y la necesidad de una reserva. Bueno, eso es lo que vimos hasta ahora. Ahora me gustaría que habláramos del otro tema, que tiene que ver no ya con la accesoriedad, sino también con la indivisibilidad, que es el último de los caracteres o requisitos de las garantías reales, o los derechos reales de garantía, mejor dicho, que vimos en la clase anterior. Ahí está Estela, que no sé si quiere continuar. Quiero hacer una pregunta primero. Profe, ¿Sí? Perdón. Cuando yo tomé los datos que usted fue dictando, el dueño del predio,
hipoteca todo el predio antes de mejorar. Hipoteca todo el predio. ¿Por qué? Porque necesita la plata Sí. para hacer la subdivisión. De tal manera que le dan el dinero, se constituye la hipoteca sobre la totalidad y él después realiza las mejoras, contrata el agrimensor, hace los planos, etcétera, etcétera, todo costea todo el trámite, se subdivide y comienza a vender los lotes. Y viene un señor que compra el lote 4 y dice, bueno, acá estoy, yo lo pago al contado, quiero que me libere el lote que yo compro de la hipoteca global, es decir, la que afecta la totalidad. Esa era la pregunta. Sí. ¿Está Para bien? mí no lo puede ¿Eso lo vender. entendió Élida? Sí, totalmente. Por eso le digo, para mí no puede vender al contado un lote, porque es indivisible la hipoteca. Profe, Bueno, yo vi otra cosa. Perdón. La hipoteca es indivisible. Pero vamos a ver si esa hipoteca es susceptible de ser dividida y cancelada parcialmente. Esa era un poco la búsqueda que ustedes tenían que hacer. Así que ahora yo voy de nuevo a Estela, que está ahí, que se nota que leyó, pero a ver qué me dice Lina, qué pregunta me quería hacer. Que yo vi en cuanto a eso, estuve buscando y vi que si bien antes era un principio que se aplicaba sí o sí, hoy se lo considera, por ejemplo, Kipper dice no es un principio estructural o esencial, sino de carácter natural. Y siempre por eso, fue natural. Hoy en día lo que se admite es que o por acuerdo de partes o solicitándole al juez se podría hacer una división. En principio es indivisible, pero hay dos cuestiones por las cuales se podría pedir la división. Porque si no sería un abuso por parte del acreedor, dicen, algo así leí, no sé si está bien, que si por ejemplo esta persona le quiere comprar lote de contado y pedir que se libere de la hipoteca, no lo puede hacer. No sé si está bien. Sí, creo que esto tiene toda una evolución histórica, no es con la sanción del nuevo código, sino que tiene toda una evolución. Exacto, pero en realidad la indivisibilidad era el único carácter natural ya en el código de Vélez-Sarsfield, y todas las demás, o sea, convencionalidad, accesoriedad y especialidad, eran caracteres esenciales. Y así sigue siendo el mismo esquema legal, lo cual no quiere decir que a partir de la sanción de dos leyes distintas, este esquema, que era un poco más rígido, fue evolucionando. Eso lo vamos a ir viendo después. Pero ahora está bien lo que dice Lina. Ahora quiero volver a Estela, que se ocupó y mucho, y parece que la tiene clara, así que vamos a escucharla porque queremos saber, qué es lo que nos dice. No se escucha nada. Está en silencio. Perdón, ahí sí, perdón. Ahora. En principio, se puede comprar el lote subdividido y cancelar parcialmente la hipoteca, debido al que el lote se encuentra subdividido. Y el adquiriente paga la totalidad del precio, dado que el caso constituye una excepción al principio de indivisibilidad. Ahora viene esto, el principio general sería, según el artículo 31.12, la hipoteca es indivisible, porque toda cosa y cada una de sus partes responden por toda la deuda y cada una de sus partes. Esto brinda mayor seguridad al acreedor, porque a mayor seguridad, más barato es el crédito, y este crédito barato permite el acceso al mismo de mayor cantidad de personas. La excepción estaría acá.
Cancelaciones parciales de inmuebles susceptibles de ser divididos en lote. Al ser la hipoteca indivisible, como principio, impide las cancelaciones parciales. Por ejemplo, una manzana sobre la que recae una hipoteca es susceptible de ser dividida en lotes que se venden a terceros. Los que pagan su lote tienen derecho a comprarlo libre de gravámenes. Entonces, y no se justifica que la hipoteca no pueda ser parcialmente cancelada de respeto de ese lote si se aplica el principio de indivisibilidad de manera estricta. Esta situación sería injusta con el tercer adquiriente. Hoy yo le decía, por eso le decía, el texto originario del 3112, modificado por la ley 11725, permite que cuando la hipoteca recayere sobre varios inmuebles y sobre un inmueble susceptible de ser dividido en lotes, el juez, por causa fundada, podrá permitir la cancelación parcial de la hipoteca, siempre que con ella no resulte un perjuicio para el acreedor. Y dice que también hay dos excepciones. La convención entre las partes, que sería el carácter a no ser esencial, no es de orden público, por lo tanto, y puede ser dejado por las partes, dice, aunque generalmente siempre es aplicado, llegando a ser injustos en ciertas situaciones para el deudor. Y la otra sería la fijación de un orden en la subasta realizada por el juez. Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, ese es otro. Ese es otro. Ahí Mire, ya cae. Perfecto, perfecto, está muy bien explicado aparte. El tema es así. La 11725, que fue una ley que modificó al Código Civil de Vélez Arfiel, en el artículo 3112, permitió, como bien dijo vuestra compañera, la cancelación parcial de la hipoteca, y de esa manera que un comprador pueda pactar libremente la compra al contado y recibir el inmueble que adquirió libre de todo gravamen y libre de la hipoteca que grava el resto de los lotes, ¿no es cierto? La generalidad de los lotes. Esto fue muy trascendente y tuvo una, le diría, buena acogida por parte de la doctrina y la jurisprudencia, a tal extremo que después se volvió a aplicar en el ámbito de una ley, si no recuerdo mal el artículo 23, de la ley 19724, que era la ley de prehorizontalidad. ¿Qué pasaba? Cuando se compraba un departamento que se había comprado, por ejemplo, desde el Pozo, o se compraba y todavía el inmueble no se podía entregar porque no estaba terminado. Bueno, en ese caso se firmaba un boleto, el boleto en el ámbito de esa ley de prehorizontalidad para proteger a terceros, a los adquirentes obviamente, se inscribía en el registro de la propiedad. Según esta ley 19724 de prehorizontalidad, el boleto inscripto era oponible a terceros, aun cuando no hubiere posesión, por la publicidad registral, el efecto era la oponibilidad a terceros. Y en esos casos, quien compraba una unidad, el quinto H, y lo pagaba al contado, tenía la posibilidad de adquirirlo libre de la hipoteca global que afectaba a la totalidad del inmueble y el edificio, ¿no es cierto? Esta ley, de alguna manera o concretamente, repite la fórmula de la 11725 modificatoria del artículo 3112 del Código de Vélez Arfiel. Sí, ¿qué me ibas a decir? Estela, creo que me iba a decir algo. No, que estaba bien lo que estaba diciendo, nada. No. Una consulta. Sí. En esos casos, ¿la hipoteca se desplazaría hacia otros bienes
o directamente la porción, o en este caso el lote o departamento que se vende, queda directamente desafectado respecto de esa hipoteca. Queda En desafectado. relación al acreedor. O sea, Desafectás. la hipoteca ya existía respecto de los otros bienes. La hipoteca ya existía. En el caso del loteo, grababa la totalidad de los lotes, de las 2, 3 manzanas que originariamente fueron afectadas al gravamen. Pero el comprador pagó al contado, Y el acreedor hipotecario, contento como perro con 2 colas, cobró todo el precio correspondiente a la garantía respecto de ese lote, y bueno, ahí está, no tuvo el menor problema en prestar consentimiento para la cancelación parcial. Claro, el acreedor sí o sí cobra en relación al porcentaje que corresponde por ese lote, en verdad. Sería así. Se supone que el comprador, al decir quiero pagar al contado a su vendedor, el vendedor, que es el deudor hipotecario, es el que constituyó la hipoteca para poder obtener un crédito para realizar el loteo, hacer las mejoras, contratar el agrimensor, hacer la subdivisión, pagar todos los gastos, etcétera, va a ir corriendo y le va a decir al acreedor, mire, fulano, en lugar de que yo le vaya pagando en cuotas tal como estaba estipulado, hay un señor que vino con todo el dinero, pero quiere que le liberen el lote. Yo le pago a usted la parte de ese lote para que usted quede desinteresado respecto de él, y entonces le levantamos la hipoteca, la cancelamos respecto de él para que el comprador pueda adquirir libre de todo gravamen. Y eso es lo que sucede. Bárbaro. ¿Mm? Bueno, ¿alguien quiere formular algún tipo de comentario, pregunta al respecto? Puede hacerlo. Si no, seguimos adelante con el otro tema que nos planteó Estela, que vino muy, Profe, yo lo que muy otro informada. que leí, yo otra cuestión que leí, que hoy le hablaba de la evolución histórica, que hubo 2 leyes que modificaron los artículos del Código Civil de Vélez, y la que seguía era la 17711, sí, que modifica que modifica el 3113, y ahí hay otra morigeración, dice, de los efectos de la indivisibilidad, porque Perfecto. decían que antes, claro, que antes el acreedor podría subastar todos los bienes por una parte de la deuda, y que bueno, eso por ahí era injusto, entonces se modifica y se puede como ir subastando en un orden, solicitándole al juez. Perfecto. Porque si no, ambas cosas terminaban siendo un poco abusivas. Eso es lo que entendí yo. Por eso se morigeran los 2 principios de... Sí, tal cual, es así. Por eso yo quería que tuviéramos esta charla, este debate, para que ustedes vieran la importancia que tiene el carácter de la indivisibilidad, o todos los caracteres en general, pero este fue un carácter que, más allá de su condición de natural, porque las partes lo pueden dejar de lado, es como decía Estela, siempre fue un carácter natural que estuvo fuera de las disposiciones del orden público, de modo que las partes podían dejarlo de lado por convención explícita, pero cuando la 11725 reforma el 3112, no advierte que había otro caso que daba lugar a abusos, tal como lo dijo el INA. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que yo, no sé, soy un empresario que necesito traer maquinaria del exterior, entonces voy y pido un crédito en un banco, en fin, un banco. Entonces el banco me dice, no, bueno, pero esta maquinaria, imagínese que cuesta mucho en dólares o en euros, usted la va a traer de Europa, etcétera. Bueno, a ver, ¿qué nos puede dar en garantía? Y bueno, no, yo tengo el predio donde está la fábrica, pero lamentablemente
el predio está afectado a otra hipoteca, de modo que yo puedo darle mis bienes personales. Tengo un campo en Tandil, tengo un piso en Buenos Aires en la calle Figueroa Alcorta, tengo un chalet o una casa quinta ahí en la zona de Tortuguitas, y bueno, y tengo un departamento frente al mar en Mar del Plata. Ah, muy bien. Bueno, a ver, vamos a cotizarlos, qué sé yo. Bueno, los tasaron y vieron que efectivamente cubrían de manera absoluta el crédito y sus implicancias, de modo que le concedieron el crédito. Este buen hombre importó las máquinas, comenzó la producción, etcétera, etcétera, pero después, por algunos inconvenientes, por la pandemia, por esto, por aquello, su producción se vino abajo y no pudo seguir pagando. ¿Qué era lo que pasaba en el código originario? El 3113 decía que cuando una hipoteca recayere sobre varios inmuebles, el acreedor estaba facultado, obviamente en función del principio de la indivisibilidad, en subastarlos a todos los inmuebles simultáneamente. Esto importaba un verdadero abuso, porque a veces el deudor viene pagando y se le traba el ingreso, sufre alguna dificultad, algún imponderable, y resulta que, bueno, lo que debe a lo mejor no es la totalidad del crédito, es una parte que perfectamente puede estar cubierta por algún bien sin que haya que subastar la totalidad. Entonces, a veces el acreedor irreductible pedía la subasta de todos los inmuebles, que es lo que hizo la 17711. La 17711 reformó este 3113 de manera tal que permitió que el juez del juicio hipotecario no le quitó la facultad al acreedor, pero sí permitió que el juez dijera: a ver, usted que quiere subastar la totalidad de estos bienes, bueno, a ver, a mí me parece que si usted vende o subastamos primero el campo, va a estar cubierto. A mí me parece que va a estar cubierto. Así que mire, primero vamos a subastar el campo y después, en este orden, el resto de los bienes. Si con el campo o con algún otro alcanza para cubrir su crédito, con los intereses, las costas, etcétera, bueno, en ese caso no va a ser necesario subastar el resto o la totalidad. Y eso es lo que hizo la 17711. Ahora vamos a lo que va. A ver, ¿hay alguno que quiere explicar algo de esto? ¿Quiere acotar algo de esto acerca de lo que estamos hablando? No, yo tenía dos dudas. ¿Sí? Una, si esto podría corresponder al artículo 2194 de subrogación real. A ver. Del Código Civil, que dice... Sí, acá estamos. Bien. Subrogación real. La garantía se traslada de pleno derecho sobre los bienes que sustituyen a los gravados
sea por indemnización, precio o cualquier otro concepto que permite la subrogación real. El ejemplo más paradigmático de esto... El segundo párrafo, profe, me pareció que era, porque dice, en caso de extinción parcial del objeto, como sería garantía el subsiste. pago, la garantía subsiste, además, sobre la parte material restante. O sea que se puede dividir y queda con el resto de los lotes hipotecados. Perfecto. Vamos a imaginar primero la situación prevista en la parte general del artículo, la primera parte de la subrogación real. Tengo un establecimiento X que está emplazado sobre 3 inmuebles, o un campo sobre 3 fracciones, y tiene lugar la expropiación de una de ellas. El Estado viene y expropia una de ellas. En ese caso, estos 3 inmuebles estaban afectados por una hipoteca. El campesino, el dueño del campo, compró vacas en la rural, 2 o 3 campeones, pidió crédito y constituyó una hipoteca sobre sus 3 fracciones. Entonces, ¿qué dice el 2194? Dice, la garantía se traslada de pleno derecho sobre los bienes que sustituyen a los gravados, sea por indemnización, precios o cualquier otro concepto que permite la subrogación real. El Estado le va a pagar una indemnización por el lote o por el predio o la fracción que fue objeto de expropiación. Entonces, la garantía se traslada a la expropiación, a la indemnización obtenida, claro, a la indemnización. claro. Ahora, ¿qué pasa con los otros 2 lotes que no fueron objeto de expropiación? ¿Qué pasa? Obviamente que la garantía subsiste, pero a lo mejor, por la conformación del inmueble, del establecimiento de campo, etc., la parcela, la fracción que fue objeto de expropiación, forma un todo inescindible, más allá de que sean 3 fracciones o 3 lotes, pero desde el punto de vista material hay como un todo inescindible porque guarda una función dentro de un contexto que es el establecimiento y su actividad. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice, en caso de extinción parcial del objeto, la garantía subsiste además sobre la parte material restante. Entonces, la hipoteca, que en parte se trasladó a la indemnización y se extinguió, subsiste sobre la parte material que quedó. Eso es lo que dice la ley. En caso de extinción parcial del objeto, la garantía subsiste, además, sobre la parte material restante. Esa es la duda que tenía Viviana. Sí, quería saber si correspondía a ese artículo y, bueno, realmente qué significa. Sí, eso toca también, la indivisibilidad o la divisibilidad de la garantía, ¿no es cierto? Porque hay una parte que se extinguió por la expropiación y la garantía hipotecaria se trasladó a la indemnización. Hay una subrogación real. Y la otra duda, perdón, ahí tengo otra. Está bien, está bien. La otra con respecto a, si este caso fuera un condominio. Entonces, ahí lo primero que... Si este caso de esta hipoteca
o de esta parcela que es vendida, empezara sobre una hipoteca y esta parcela fuera perteneciente a un condominio. Bueno, ahí está Habría que el problema. actuar, habría que extinguir el condominio primero. No, A ver. esta era una gran discusión en el Código de Vélez Sarsfield, relacionada con la hipoteca sobre parte indivisa y la hipoteca sobre la totalidad de la cosa, ¿no es cierto? Porque en el condominio, no sé si ustedes ya lo vieron en su totalidad, pero el condómino, o sea, en primer lugar, los condóminos, como el gravamen, la hipoteca, es un acto de disposición, obviamente que para gravar la totalidad de la cosa se requiere la conformidad de todos los condóminos. No se puede constituir una hipoteca sobre un inmueble que está sujeto a condominio con la sola voluntad de uno de los condóminos o de dos. Tienen que ser todos los condóminos los que presten la conformidad para que el gravamen en su totalidad funcione. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad tiene que ver con la constitución de una hipoteca o de una garantía, derecho real de garantía, sobre una parte indivisa. Allí, el condómino que es titular de la parte indivisa puede perfectamente afectar su parte a un gravamen, a una hipoteca, por ejemplo, sin la conformidad de los restantes condóminos. Él está gravando una parte ideal. Allí había toda una discusión acerca de si esto era posible, si no era posible, y obviamente era posible, pero el problema se suscitaba cuando el acreedor, frente a la falta de cumplimiento, quería ejecutar esa parte indivisa. Entonces, ahí estaba el problema. Tenía que esperar la división, no tenía que esperar la división, era posible. Esa hipoteca estaba sujeta a condición, era condición suspensiva, era condición resolutoria. Otros decían, es un adelanto de la partición, esa constitución de la hipoteca, porque es un acto de partición, como es un acto de disposición, en fin. Había toda una discusión que ahora obviamente está disipada, y si ustedes este tema no lo ven en condominio, en alguna clase relativa a las garantías lo vamos a ver, porque está expresamente previsto. Pero ahí aparece, no ya sobre una parte material, sino el tema de la hipoteca o el derecho real de garantía sobre una parte ideal, ¿no es cierto? Es decir, una cuota, un porcentaje. Es una parte ideal. Bueno, esto es más o menos en lo relacionado con el tema de la indivisibilidad. Como veo que estoy en horario, vamos a seguir con el otro tema importante, por cierto, que es el último de los grandes requisitos de los derechos reales de garantía, que es la especialidad. La especialidad es sinónimo de certeza o de determinación. Y está enfocada, direccionada hacia dos aspectos que son trascendentes en el ámbito de la hipoteca. ¿Cuáles son? El objeto, es decir, la cosa garantizada, digo la hipoteca, pero en general son los derechos reales de garantía, de allí que se hable de
especialidad en cuanto al objeto, y también certeza o determinación respecto del crédito. Allí se habla de la especialidad en cuanto al crédito. Cuando digo certeza o determinación y me refiero a estos dos aspectos, especialidad en cuanto al objeto y especialidad en cuanto al crédito, para quitarle un poco de acartonamiento y de abstracción al requisito o al carácter de la especialidad, yo les diría que este gran principio nos contesta dos preguntas elementales. ¿Cuál es el inmueble garantizado en el caso de la hipoteca? ¿Cuál es? ¿Cuál es el inmueble que me dieron en garantía o que me dan o que me ofrecieron o es el objeto de la hipoteca o de la anticresis o la cosa mueble dada en prenda? ¿Cuál? Identificarla. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el crédito garantizado? ¿Por qué es importante saber cuál es el crédito? Porque me estoy contestando a dos preguntas que me dicen, ¿cuál es el inmueble garantizado? Y la segunda, ¿hasta dónde responde ese inmueble? Y si me dicen hasta dónde responde, acuérdese de la primera clase, el responder tiene que ver con la responsabilidad hipotecaria o la responsabilidad de la garantía. Con lo cual, yo me estoy contestando a la pregunta, ¿hasta dónde, hasta cuánto puede el acreedor hipotecario, anticresista o prendario agredir al objeto con su acción tendiente a la ejecución de la garantía y al cobro de su crédito? Entonces, ¿cuál es la cosa dada en garantía? ¿Hasta dónde responde? A esas dos preguntas contesta el carácter o requisito de la especialidad, que importa certeza o determinación acerca de estas dos cuestiones, estos dos aspectos. El inmueble. Bueno, en una época, en la época en que fue sancionado el Código de Vélez-Sarsfield, había un artículo que era el 3131 que establecía la necesidad de que en el acto constitutivo las partes designaran del inmueble sus linderos, superficie, etcétera, etcétera, etcétera. Y si uno lee aquellos títulos, se va a encontrar con esta cuestión. ¿Hoy cambió? Hoy no cambió. No obstante que en el medio se sancionaron las leyes de catastro, los inmuebles se identifican por la división geográfica o material de la tierra a través de nomenclaturas, en los registros, en los catastros, etc. Entonces es mucho más fácil identificar los inmuebles. Y en el caso de las cosas muebles registrables, lo mismo. ¿Qué ocurría en aquel tiempo en el Código Civil? Podía suceder, de hecho ocurrió con un fallo, un viejo fallo de la Corte, Estancia Victoria, que estaba en la provincia de Santa Fe. Sí. Bueno, a veces el inmueble no estaba designado con absoluta precisión.
Y en ese caso, ¿qué pasaba? Porque claro, el defecto de especialidad nulidifica la hipoteca, es de orden público, es un carácter esencial. Sin embargo, ya el Código de Vélez-Sarsfield contenía 2 artículos más adelante, en el 31-33, una regla que era la aplicación de un axioma también romano, que es el favor negoti. El favor negoti es que en caso de duda entre la validez y la nulidad de un acto jurídico o de un negocio jurídico, siempre hay que estar por su validez. ¿Y qué decía el 31-33? Que si no obstante alguna falta de designación, etcétera, alguna duda creada en el título, del mismo instrumento pudiera venir a conocimiento de cuál es el inmueble, cuál es la identificación del mismo, si se lo puede identificar, en ese caso la hipoteca será válida. Es decir, no iba a sucumbir, a claudicar por la nulidad. Hoy, según ustedes van a ver, porque esto es tarea para el hogar que les voy a dar, el requisito o el carácter de la especialidad en cuanto al objeto lleva a la necesidad de identificarlo. ¿Por qué? Porque la especialidad es eso, certeza, determinación, en este caso, del objeto. Y del otro lado, hay una vieja discusión en la llamada especialidad en cuanto al crédito. Para algunos, la especialidad en cuanto al crédito tiene que ver o apunta, es una doctrina más coincidente con la postura de los autores franceses, aunque no necesariamente todos son franceses, sostenía que la especialidad en cuanto al crédito consiste en la necesidad de identificar el crédito garantizado, es decir, la obligación garantizada. ¿Y cómo hacemos para identificar una obligación? Y, obviamente, sus elementos. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Sujeto, objeto y la causa famosa de la obligación, aquella en donde tanto discutieron en el Código de Vélez-Sarsfield los autores, Salvat, Gali, etcétera, que decían que era la causa fuente, Machado, Lerena, etcétera, que decían que era la causa fin. Después vino Colmo, dijo no, pateó el tablero, es la causa motivo, y así la discusión. Bueno, aquí el código pareciera, vamos a leer los 2 artículos. El 2188 habla de la especialidad en cuanto al objeto y dice, cosas y derechos pueden constituir el objeto de los derechos reales de garantía. ¿Por qué dice derechos? Porque según vamos a ver, o van a ver ustedes en la comisión, existe un derecho real de garantía que es la prenda de créditos, en donde el objeto no es una cosa, sino un crédito. El objeto debe ser actual y estar individualizado adecuadamente en el contrato constitutivo. Esto es lo que dice el 2188. Y el 2189 comienza diciendo que el monto de la garantía o gravamen debe estimarse en dinero. Pero resulta ser que en el artículo 2187 decía, se puede garantizar cualquier crédito puro y simple a plazo condicional o eventual
de dar, hacer o no hacer. Esto vendría a ser la repetición de un artículo del Código de Vélez Sarsfield, que era el 3109. Pero después dice, al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de los sujetos, el objeto y su causa, con las excepciones admitidas por la ley. Es decir, que la especialidad pareciera que tiene dos campanas. Por un lado, la necesidad de identificar el crédito garantizable a partir de los elementos de la obligación, cuando en el párrafo final del 2187, aunque no hable de la especialidad, pero dice, al constituirse la garantía, el crédito debe individualizarse adecuadamente a través de los sujetos, el objeto y la causa, con las excepciones admitidas por la ley. Esta era la doctrina de los franceses que les hablé. Pero el otro criterio, que está tomado más de los autores alemanes, era que la especialidad, en realidad, en cuanto al crédito, no se correspondía con la obligación garantizada y sus elementos, sino que se correspondía con el monto de la hipoteca, es decir, la cuantía, o como lo llaman los españoles, el montante hipotecario. ¿Por qué? Porque la especialidad en cuanto al crédito se entendía cumplida siempre que estuviera el monto expresado. ¿Por qué? Porque es el monto el que justamente expresa, vaya la redundancia, cuantifica la responsabilidad hipotecaria, el hasta dónde responde. Ahora viene la tarea para el hogar de la clase siguiente, que va a ser muy dinámica, espero, como la de hoy, que estoy muy contento. Este artículo 2189 tiene una redacción un poco compleja, pero ustedes van a poder advertir que esta norma fue materia de reforma. El Código Nuevo ya tuvo que ser reformado porque esta norma no era demasiado clara. La tarea para el hogar justamente va a consistir en disipar las dudas que genera esta norma y buscar la de su reemplazo y saber ahora cómo funciona realmente esto. Les voy a dar nada más que el título: las llamadas hipotecas de máximo o garantías de máximo. Sí. Ese es el tema de debate para la clase que viene. Así que hoy estoy muy contento con todas las intervenciones que he tenido. Lo de Estela Fría fue impecable. Vamos a felicitarla porque yo la felicito personalmente. Gracias, profe. ¿No? Cuando alguien se ocupa y entiende y es claro en su manera de decir las cosas, uno se da cuenta que lo que hace sirve. En la vida, porque cuando uno es
ejerce la docencia también hace lo mismo, lo hace con los hijos, pero también lo hace con los alumnos o con los discípulos. La vida tiene un significado cuando alguien puede aportarle algo al otro, por pequeño que fuera. Entonces, yo calculo que al final de la vida uno se preguntará, ¿le pude dar algo a alguien? ¿Le di algo para que fuera mejor, para que fuera más, para que aprendiera algo? Ese es un pequeño gran paso que uno da en la vida. Bueno, uno se pone contento cuando ve que hay alumnos que se ocupan, que buscan, que se esfuerzan y que entienden que finalmente da resultado esa búsqueda. Así que esa es la tarea para la clase que viene. Y hoy los libero. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer, algo que no entendieron, algún comentario, algo, yo estoy acá para escuchar. Por favor, ¿me podría repetir? Llamadas, hipotecas o garantías, se me quedé colgada. De Máximo. Además. Ya está, me lo contestó. Gracias. Las garantías de Máximo o las hipotecas de Máximo. Las hipotecas de Máximo son aquellas que tenían el monto, o sea, el monto más alto. No me acuerdo bien, pero bueno, lo he leído algo. El monto máximo. Les doy el dato de que esto fue materia de reforma, bastante reciente. O sea, piensen que el código es del 15, así que la reforma data de no hace demasiado tiempo. 2016 creo que fue la reforma, profe. ¿Cómo? ¿En el 2016 no fue la reforma? Los dejo a ustedes para que lo busquen la ley y vean a ver cómo funcionó o cómo funcionaba antes de la reforma por el malogrado texto del código y ahora el texto renovado a partir de la ley, qué es lo que dice y a ver si ahora lo entendemos un poco mejor. Doctor, después una consulta rápido. Sí. Yo leí el tema pensé que le iba a dar hoy. Quería hacer una consulta que me quedó la duda para seguir leyéndolo. En los créditos determinados, cuando el crédito está determinado, ¿el monto se pone igual, el monto tal cual va a responder la garantía, o no se pone un monto? Solamente es para los créditos indeterminados. No. Profe, yo tenía... No, el monto se pone siempre. Claro, porque me confunde con el 2193. Y capaz que lo haga la próxima clase. Yo tenía la misma duda que Gastón, pero justo ahora sí lo vamos a ver de la próxima clase. Pero era cómo funcionaba ese tope máximo con los créditos indeterminados y cómo con los créditos determinados. A mí tampoco me queda claro eso. Profe, es como cuando tenés lo que pasa que el texto del 2197, del 2189, era un texto que en el código originario, en el Código Civil y Comercial originario, no era muy feliz la redacción. Entonces, no se sabía bien y generaba la duda que ustedes tienen. Precisamente por esa razón es que yo quiero que ustedes indaguen en esa cuestión, porque después vamos a ver que este tema de la especialidad en cuanto al crédito y la necesidad de determinar o indeterminar el crédito con un monto o no, todo eso quiero que lean. ¿Qué pasa en las hipotecas o en las garantías comunes, normales, habituales, y qué pasa en las llamadas garantías o hipotecas de máximo, que son dos
especies diferentes. Según, y ahí la pregunta la van a contestar ustedes. Así que yo quiero, pero está muy bien la duda y el planteo, porque esa es la duda que nos hacíamos todos. Había un sinnúmero de dudas. Lo leí de Pero era por una redacción que de ninguna manera era feliz, todo lo contrario, era muy confusa. Lo leí la reforma igual, el artículo, porque ya sé cuál es la reforma, la tengo acá, pero me confundo. No. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Eso para la próxima clase. Sí, me confundí igual por eso, así que la próxima lo sacamos. La próxima van a venir más aceitados si lo analizan. Seguramente que las dudas se van a disipar, pero lo vamos a debatir aquí y vamos a seguir con este mismo tema. ¿Hay alguna otra duda con relación a lo que vimos? No con relación a lo que vamos a debatir, sino con relación a lo que vimos. ¿Está todo bien? Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, profe. Hasta miércoles. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado la charla debate que tuvimos, la clase de debate. Así que en la próxima vamos a hacer lo mismo. Les mando un saludo para todos, buena semana y ahí Gracias, estaremos. profe. Chau. Hasta luego. Hasta luego.